Hola, ¿qué tal? En este video vamos a calcular los valores de dispersión más utilizados en estadística, los cuales son la desviación estándar, que la desviación estándar la podemos identificar con la letra S mayúscula y el otro valor es la varianza, que de igual manera su símbolo es S mayúscula pero elevado al cuadrado. Muy bien, estos son los datos con los cuales vamos a calcular. Son poquitos datos solamente para ejemplificar, para hacerlo más rápido. Con estos mismos datos, realizamos otro video donde estimamos los valores de tendencia central, los cuales son el promedio, la mediana y la moda. Si quieres ver ese video, te voy a dejar el link en la caja de descripción de este video. Muy bien. Vamos a suponer que estos datos, estos poquitos datos son calificaciones, solamente para ejemplificar, ¿no? Muy bien, vamos a calcular cada uno de estos valores de dispersión, de los más utilizados, y vamos a empezar calculando la desviación estándar. Muy bien, la desviación estándar es S mayúscula, aquí lo voy a dejar indicado. Y la fórmula es la siguiente, va a ser raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado y dividido entre n menos 1. Esta de aquí es la fórmula de la desviación estándar, donde vamos a dejar implícitos cada término. XI es básicamente cada dato o valor y X testada pues es el promedio o media, ¿no? Que es exactamente lo mismo. N es el tamaño de muestra o el número de datos, ¿no? Cualquiera de las dos formas con las cuales puedan identificar número de datos. Muy bien, una vez teniendo cada uno de estos términos, ya podemos empezar a desarrollar esta fórmula, ¿no? Vamos a dejar indicado tal cual todo el desarrollo de la fórmula con los datos que estamos trabajando, ¿no? Y aquí como regla, siempre como regla, aquí para cualquier tipo de cálculo, siempre que vayamos a trabajar con cálculos estadísticos, yo recomiendo siempre ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? En este caso los tengo desordenados de un inicio, entonces vamos a empezar a transcribirlos de manera ordenada. 95 y 100. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con la fórmula. Vamos viendo. La fórmula dice de entrada que hay una sumatoria afuera de un paréntesis. XY ya dijimos que es cada dato o valor. Estos son mis datos. Menos el promedio. Entonces necesito primeramente calcular el promedio para estos datos, ¿no? Ya que dentro de la fórmula para calcular la desviación estándar viene implícito el promedio. Entonces el promedio lo voy a calcular acá con la fórmula i igual a 1 hasta n de xi, todo eso dividido entre n. Yo solamente voy a poner el valor final, que es 86. Si ustedes quieren ver todo el desarrollo de la fórmula para obtener el promedio, vean el video que está en la caja de la descripción de este video. ¿Sí? Ahí explico cómo calcular este valor, ¿no? El promedio, que es muy sencillito. Básicamente es la suma de todos estos valores dividido entre el número de datos, ¿no? Y obtenemos 86. Muy bien, una vez especificado esto, ahora sí ya podemos empezar con la fórmula.
Muy bien, sumatoria de cada valor menos el promedio. Entonces empiezo con la raíz, así me lo indica la fórmula. Voy a poner una raíz larga porque son varios valores que voy a ingresar. Abro paréntesis, X y el primer dato. El primer dato que tengo es 65. Bueno, entonces lo pongo 65 menos, así me lo dice la fórmula, el promedio, ¿no? El promedio es 86. 86 es el promedio para este conjunto de datos, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Así me lo dice la fórmula tal cual, más, ¿por qué este más? Es por la sumatoria que tengo implícita afuera de el paréntesis, ¿no? Entonces, de nuevo voy a repetir, voy a abrir paréntesis y ahora me voy a pasar con el siguiente valor, ¿no? Porque es lo que me dice la fórmula. XY, que es cada dato, es menos de nuevo otra vez el promedio. Entonces el siguiente dato ahora es 80. Entonces 80 menos el promedio pues es exactamente el mismo. Todo eso elevado al cuadrado más de nuevo, pero ahora me voy con el siguiente dato, ¿no? Ahora el siguiente dato es 90. 90 menos de nuevo otra vez el promedio, así me lo dice la fórmula, más el siguiente dato, ahora lo vamos a hacer con 95 menos otra vez el promedio, elevado al cuadrado y así hasta que llegue al último valor, ¿no? El último valor de mis datos es 100 menos el promedio 86, elevado al cuadrado. Muy bien, entonces prolongo mi raíz hasta donde debe de estar. Y me dice la fórmula ahora, todo eso va a ir dividido, pues es esta línea aquí de división, todo eso va a ir dividido entre n menos 1. Vamos viendo cuánto es n. N, pues acá ya lo tenemos abajo, es el tamaño de muestra o el número de datos totales, ¿no? Vamos viendo cuántos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 datos menos 1, así como nos lo dice la fórmula. Entonces, 4. Todo eso va a ir dividido entre 4. Y eso me debe de dar 13.84. Y ahí ya tenemos lo que es la desviación estándar. Aquí ya completamos la desviación estándar, le pongo una palomita. Ahora vámonos con el cálculo de la varianza. Como les vuelvo a repetir, la varianza es de igual manera el mismo símbolo de S mayúscula, pero al cuadrado. Entonces la fórmula, si se dan cuenta, va a ser exactamente idéntica a la de la desviación estándar. La única diferencia es que ahora no va a tener raíz, ¿no? Y igual a 1 hasta n de x y menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Muy bien, aquí ya tenemos la fórmula, si se dan cuenta, es prácticamente la misma fórmula, porque obviamente la varianza es la desviación estándar, pero al cuadrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo calcular cada una de estas, solamente una y la otra, pues la calculo rápidamente, ¿no? En este caso, yo ya calculé arriba la desviación estándar, ¿no? Acá lo tuve, la desviación estándar es 13.84. Si yo quisiera calcular la varianza rápidamente, solamente tengo que elevar este valor al cuadrado. Lo voy a hacer, lo voy a traer con rojo. Acá está el valor que yo obtuve de la desviación estándar. Si yo quisiera entonces calcular la varianza, este valor solamente lo elevo al cuadrado y obtendría mi valor, ¿no? Vamos viendo cuánto nos da. 13.84 al cuadrado. Esto me da 191.54. Según mis cálculos rápidos. Entonces, la desviación estándar, perdón, la varianza
sería 191.54 para este caso, ¿no? Tan sencillo como eso. Ahora bien, si yo primeramente calculé la varianza con esta fórmula y después quisiera calcular la desviación estándar, simple y sencillamente a este valor de la varianza le sacaría raíz y obtengo el valor de la desviación estándar, ¿no? Entonces puedo calcular básicamente solo una y la otra me sale rápidamente, ¿no? Fácilmente. Porque prácticamente la diferencia entre la desviación estándar y la varianza es que una está al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, así se calculan la desviación estándar y la varianza, que son los valores de dispersión más representativos de la estadística, ¿no? Muy bien. Vamos ahora viendo, sí, son valores de dispersión, pero ¿cuál es la razón, no? Vamos viendo, voy a poner aquí un ladito. Muy bien, voy a tratar de clarificar aquí el concepto de la desviación estándar. Voy a ilustrarlo con un pequeño dibujo. Vamos a poner aquí estaturas. No importa las unidades, ¿no? Solamente para ejemplificar. Entonces, imagínense que yo realicé una evaluación de las estaturas, ¿no? De diversas personas. Muy bien, entonces vamos a plantear aquí una línea. Esta línea roja que estoy poniendo vendría siendo el promedio. Entonces, ¿qué viene siendo cada uno de estos individuos que estoy poniendo? Lo podemos identificar como datos, ¿no? Imagínense que cada uno de estas personas que yo las estoy dibujando es solamente un dato, ¿no? Es decir, una estatura. Obviamente yo voy a tener una estatura promedio y voy a tener una distancia que va a haber de cada dato, que en este caso son estaturas, voy a tener una distancia de cada uno de estos datos particulares a el promedio, ¿no? Entonces, si pudiéramos definir en un concepto la la desviación estándar, sería el siguiente. La desviación estándar es la distancia promedio de cada dato particular respecto al promedio. Eso vendría siendo la desviación estándar. La desviación estándar es la distancia promedio de cada dato particular respecto al promedio, ¿no? Y aquí lo podemos ver en la ilustración que les traté de hacer de las estaturas, ¿no? Imagínense que cada estatura es un dato, ¿no? Tal cual, así. Vámonos dejando aquí. 1.70, 1.71, 1.88, 1.66, etcétera, ¿no? Imagínense que cada monito de esos pues, es una estatura, es decir, un dato, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, siempre yo voy a tener un promedio. Ese promedio pues viene saliendo de todo el conjunto de datos y siempre va a haber una distancia de cada dato particular respecto al promedio, ¿no? Entonces la desviación estándar, esto que acabamos de calcular acá,
esto de acá, prácticamente es la distancia que existe, la distancia promedio de cada uno de estos datos particulares respecto a el promedio. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué se le conoce como valor de dispersión? Pues fíjense, entre más grande sea la dispersión, es decir, la diferencia entre cada uno de estos valores, pues mi desviación estándar va a ser mayor, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, los datos, ¿no? 86, 87, 86, 88, 86, 85, 88. Fíjense, voy a poner dos casos y voy a poner otro caso con estos. Imagínense en estos dos conjuntos de datos que estoy poniendo, ¿dónde estaría la mayor dispersión entre estos, ¿no? Fíjense, en el primer conjunto de datos, mis valores prácticamente oscilan desde 86 hasta 88. Entonces, la dispersión entre estos datos respecto a el promedio, pues va a ser pequeñito, ¿no? Es decir, a la hora que yo calcule mi desviación estándar y mi varianza, van a ser valores relativamente pequeños, ¿no? Pero caso contrario, en el segundo conjunto de datos, fíjense toda la oscilación, ¿no? Es decir, toda la dispersión que existe. Tengo un valor mínimo desde 15 y un valor máximo de 100. Aquí la dispersión va a ser mucho más grande, ¿no? Es decir, cuando yo calcule la desviación y la varianza para este conjunto de datos, básicamente yo voy a obtener un número muy grande, ¿no? Y acá voy a obtener un número relativamente pequeño, ¿no? Obviamente dependiendo de la dispersión. Entonces aquí trato de ejemplificar por qué se les conoce como valores de dispersión, ¿no? Pues aquí está la lógica y el trasfondo, ¿no? Básicamente la desviación estándar es la distancia promedio de cada dato particular respecto al promedio, ¿no? Entonces, obviamente, entre mayor sea la distancia, es decir, la dispersión de cada dato respecto al promedio, pues mi valor va a ser más grande, ¿no? Mis valores de tanto de la desviación estándar como de la varianza. Entonces, prácticamente, inclusive viendo los puros datos, podemos darnos una idea de la dispersión, ¿no? Es decir, si nuestros valores de la varianza y la desviación estándar van a ser grandes o van a ser pequeños, ¿no? A simple ojo nos podemos dar cuenta de eso. Es decir, entre más se parezcan los números, todos los valores que tengamos, pues la dispersión va a ser menor, ¿no? Obviamente. Muy bien, entonces con esto ejemplifiqué o traté de ejemplificar cuál es el trasfondo de estos valores de dispersión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la desviación estándar y la varianza? Básicamente la varianza la podemos definir como una desviación estándar cuadrática, ¿no? Y pues aquí ya definimos la desviación estándar. Si tienen dudas pueden dejármelo en los comentarios. Saludos.